Vamos a comenzar por esto que he titulado Dad gracias en todo. Cuando le presentamos el Evangelio a una persona, obviamente que una de las primeras cosas en las cuales hacemos hincapié, ¿sí? Nos apoyamos, es que tiene que dejar atrás la vida de pecado y comenzar a cumplir la voluntad de Dios. Pensemos en el mensaje que cualquiera de nosotros ha dado siempre, ¿sí? A una persona, eh, hablándole del pecado, hablando de que tiene que arrepentirse, obviamente. eh, Eso que llamamos en hebreo teshuvá, ¿sí? Que se traduce como arrepentimiento, es castellano, metanoia, como hemos explicado que se dice en griego, un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma en la cual vivíamos y comenzar a vivir de otra forma, lo cual en definitiva es dejar atrás la vida de pecado. Generalmente cuando hablamos de la buena nueva, una de las cosas que decimos es esa, y por supuesto que decimos que Jesús entregó su vida por él, que Yeshua entregó su vida por esa persona, y que bueno, puede tener una vida distinta a partir de dejar de pecar, de dejar de... y el que bebía, dejar de beber, el que se droga, dejar de hacerlo, el que tenía malos tratos con su familia, bueno, y cada una de las cosas que sabemos, ¿verdad? Que normalmente se le dice a una persona. En el mundo cristiano en general, lo que se hace es dar una cantidad de consejos, como digo, sermones, sentencias, ¿sí? Muchos de los cuales responden más que a cuestiones bíblicas, a cuestiones morales. ¿Qué es la moral? Bueno, básicamente la moral son un montón de pautas, un conjunto de pautas sociales que se consideran aceptadas en una determinada época, en una determinada etapa. Por ejemplo, en la antigüedad griega, se consideraba una pauta correcta, una pauta moral, que los hombres tuviesen, además de una esposa, un amante hombre. No estoy diciendo que eso fuera correcto, sino que estoy diciendo que dentro de los conceptos éticos, los principios en los cuales los griegos se movían, la homosexualidad no era mal vista, ¿sí? En estos términos éticos de ellos. De hecho, lo que nosotros llamamos moral era la ethics en Grecia, la ética. La palabra moral nos viene precisamente de Roma. Y los romanos también tenían algo que hoy, para lo que es nuestra moral, no es aceptable. Por ejemplo, ellos permitían y estaban totalmente de acuerdo con la existencia de la esclavitud. Hoy en la mayoría del mundo, la esclavitud va contra los parámetros morales aceptados por la sociedad. ¿Por qué estoy diciendo esto acerca de la moral? Porque este es el gran inconveniente en el que se ingresa cuando los grupos religiosos confunden lo que son las costumbres sociales, o sea, la moral que impera en una determinada sociedad, en un momento específico, lo confunden con un mandato bíblico, con el mandato bíblico de no pecar. O sea, confunden muchos grupos cristianos lo que es la moral de un determinado país, de una determinada época, de una determinada sociedad, lo confunden con los mandatos bíblicos de no pecar. Hay muchos ejemplos en esto. Por ejemplo, yo he visto comentarios, por ejemplo, lo voy a decir claramente, en México, de ciertos grupos religiosos mexicanos, diciendo que es inmoral que las mujeres utilicen pantalón. eh, Diciendo que no es bíblico que la mujer use un pantalón. Bueno, en su momento, cuando debatí esto con alguna de estas personas, le dije que lo bíblico sería entonces que se ponga una pollera, porque las personas en los tiempos bíblicos, en los cuales ellos pretenden manejarse, los hombres utilizaban una pollera. Y de hecho, la vestimenta de lo que hoy llamamos pantalón, ¿sí? Con esos dos tubos que se colocan uno en cada pierna, originalmente eran de las mujeres. Con lo cual, como digo, no hay que confundir lo que es aceptado y moralmente correcto en una determinada etapa con lo que es la Biblia. Claramente, si hoy un hombre, por ejemplo, en
en Uruguay, en Argentina, en México, en Brasil, se coloca una pollera, bueno, estaría no solamente yendo contra la moral imperante en esos países, sino que también estaría rozando el pecar. ¿Por qué? Porque estaría usando ropa femenina. Eso depende mucho de la época en la cual se vive. Esta es una pregunta que me han hecho. Eh, ¿Cómo es este tema de que el hombre no debe vestir como mujer y la mujer como hombre, ¿no? Hay bastantes confusiones en este tiempo dando vuelta en internet con eso. Algunos hablan de que tiene que ver con la armadura que usaban los hombres. Bueno, todas esas son tonterías, tonterías inventadas. Realmente de lo que se habla es del travestismo, ¿sí? El colocarse una ropa que no corresponde con el tiempo social en el cual se está viviendo al género masculino o femenino que se tiene que sostener y que se tiene que mostrar, ¿sí? El ser afeminado, por ejemplo, es un pecado. Y ustedes dirán, a ver, ¿dónde está el mandamiento? Bueno, realmente es una de las cosas que nuestro Señor Yeshua ha establecido precisamente en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Los afeminados no ingresan en el reino de los cielos. Y una actitud afeminada es, por ejemplo, utilizar cosas que usan las mujeres en determinada época. Pero como les digo, en esto hay que ser astuto y entender que muchos parámetros de la sociedad son simplemente cuestiones morales. Ahora, en Occidente, en el Occidente cristiano en el cual nosotros vivimos, la moral social y la moral religiosa, desde la aparición del cristianismo, han ido de la mano. O sea, que lo que el cristiano consideraba correcto moralmente terminó siendo considerado correcto socialmente. Todas las instituciones que hoy por hoy se tienen en el occidente cristiano están impregnadas generalmente de sanas doctrinas sociales, ¿sí? Sin embargo, muchas de las cuestiones que la moral cristiana sostuvo como correctas siempre no son necesariamente correctas conformes a las escrituras. Ha habido a lo largo de la historia muchas aberraciones sociales que fueron consideradas correctas desde la mirada cristiana, y lo digo entre comillas, de la sociedad de aquel momento. No sé si todos saben, por ejemplo, lo que fue la Inquisición española, pero como no tienen la obligación de saberlo, me parece importante hacer un comentario acerca de esto. La Inquisición fue una institución creada por el catolicismo apostólico romano, creada originalmente en Francia, pero que luego se extendió a España, Portugal y a otros países católicos, y que tenía como misión proteger supuestamente la fe en contra de las herejías. Al principio lo que hacían era buscar corregir a aquellos que se desviaban de la opinión mayoritaria del catolicismo, pero realmente luego se transformó en un factor de poder y eh, desde la perspectiva de esos hijos del demonio, ellos entendían que todo aquello que no fuese aprobado por la Iglesia romana tenía que ser castigado por herejía con diferentes penas, pasando por la tortura, quitándole los bienes personales, destruyendo las familias, incluso llegando a la muerte a través de la quema, o de personas que morían en la propia tortura. Básicamente, si por ejemplo en aquel tiempo una persona era encontrada con un libro prohibido por la Iglesia romana, por lo que era el índex, por ejemplo, el listado de libros prohibidos de la Iglesia romana, esta persona era capturada por la Inquisición, era torturado y podía llegar a tener la pena de muerte, tan solo por tener un libro prohibido por el índice romano. Y alguien dirá, bueno, pero serían libros terribles. Bueno, les voy a decir que no. Había sí algunos libros de brujería, por ejemplo, pero llegaron a locuras de, por ejemplo, no sé si alguien lo ha leído en algún momento, pero en la escuela antes se leía un libro que se llama El Lazarillo de Tormes. Eh, un libro eh, anecdótico, un libro eh,
parroquial, un libro de pueblo, ¿sí? Que hablaba de unas aventuras, de un personaje, conocido como el Lazarillo. Un personaje simpático, diríamos, en nuestro tiempo, con cosas que ni siquiera subidas de moral. Bueno, pero a algún cura no le gustó en su momento y lo incluyeron dentro del índice de libros prohibidos de la Inquisición. Si a alguien lo encontraban con el Lazarillo de Tormes, eh, esa persona podía llegar a tener la pena de muerte. Es una cosa increíble esto que estoy contando. Piensen que el Lazarillo de Tormes eh, no es algo más grave que el leer El Principito. Si alguien leyó El Principito, bueno, el Lazarillo de Tormes no tiene nada, nada grave. Bueno, sin embargo, como les digo, fue un libro prohibido. Por ejemplo, fueron prohibidos 17 libros de Erasmo de Róterdam, que fue uno de los traductores de la Biblia. Y lo más gracioso, por ejemplo, y tragicómico, que prohibieron uno de los libros de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola fue el creador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, de los cuales, por ejemplo, Francisco, en la actualidad, el Papa romano, provino de ahí. Bueno, el creador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, escribió uno de sus libros de ejercicios espirituales, se llama así, y en un momento, no sé si se sabe si por error, si por maledicencia, la Inquisición romana lo prohibió. La Inquisición española, ¿sí? de la Iglesia Católica, lo terminó prohibiendo. Un libro que era propio del catolicismo y que formó a uno de los grupos más importantes del catolicismo, que hoy por hoy es uno de los que controla la Iglesia Católica. Bueno, sin embargo, si en determinado momento alguien lo encontraban con un libro de Ignacio de Loyola, que luego fue declarado santo. Observen ustedes la estupidez realmente de esta gente, pero luego lo declararon santo. Bueno, si en algún momento encontraban a una persona con un libro de esos, lo conducían a la hoguera. Y eso era moralmente correcto. Con lo cual estoy diciendo que la moral del cristianismo ha sido algo muy volátil, muy cambiante, y algo que no tiene que ser lo que sirva como parámetro para decir que es correcto o que es incorrecto. Pero es real que muchas de las pautas morales que dejó el cristianismo han impregnado todas las instituciones, por ejemplo, la justicia, ¿sí? Actualmente, incluso, la declaración de testigos tiene muchos elementos de lo que era precisamente la Inquisición en su fase procesal, o sea, la forma en la cual ellos llevaban adelante un proceso, hoy por hoy, es parte de la forma en la cual en la justicia, por ejemplo, se toman los testimonios. No quiero ahondar mucho en esto, pero sí quería hacer la observación, porque en muchos grupos todavía cristianos se confunde lo que es moral con lo que es Biblia, para ser muy claro. Hace unos días, por ejemplo, reposteé algo que a mí realmente no me gusta meterme en internet, pero me llegó una persona mediocre, muy mediocre en su forma de observar la vida, una persona que hablaba acerca del maquillaje de las mujeres, ¿verdad? Hablando en contra del maquillaje de las mujeres y reivindicando a las mujeres que no se maquillaban. Bueno, en lo que a mí respecta, por mí que se quieren maquillar, que se maquillen, si no se quieren maquillar, que no se maquillen, ¿verdad? Pero este personaje establecía toda una pauta moral a partir de considerar que las mujeres que no se maquillan son puras, son sinceras y un montón de cosas así, ¿verdad? Reposteé eso, criticando lo que esta persona decía y diciendo con claridad que tanto mi esposa como mi hija como mi madre se maquillan y no me parece que sean impuras ni que les falte la sinceridad ni todas esas cosas que esta persona mediocre decía. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este cristiano evalúa a la sociedad en base a lo que él cree que es correcto. Y el problema es cuando eso se institucionaliza. Imagínense que este pastor, dirigiendo a la gente, ¿verdad? Establezca que es inmoral, por ejemplo, como les dije, que una mujer se coloque un poco de rímel
creo que se llama delineador, ¿sí? Perdonen mi ignorancia en esto, se delinee una de las partes de la ceja. Bueno, según esta persona, eso sería algo no sincero, y algo que es no sincero cae dentro de la pauta moral de conservar la sinceridad. Entonces sería inmoral. Bueno, personajes mediocres como estos, con un poco de poder, se transforman en la Inquisición española. Primero prohíben eso, después prohíben libros y después nos prohíben a nosotros mismos. Como precisamente hizo la Inquisición española, que prohibió todo lo que era protestante. Por ejemplo, uno de los libros prohibidos precisamente era la Biblia traducida al castellano. Entonces, observen ustedes que cuando a los mediocres se les da poder, la vida de las demás personas corre peligro porque ellos se transforman en lo que dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? ¿Por qué estoy haciendo estas observaciones? Porque es necesario que nos limpiemos de muchas cosas, que nos expurguemos, ¿sí? Que nos hagamos una purga espiritual de muchas cosas. Y sobre todo, porque hemos crecido como creyentes. Y al haber crecido como creyentes, es muy importante que avancemos. Yo dije al principio que cuando a una persona le presentamos el Evangelio, la Besorá, el Evangelio, la buena nueva, lo primero que le decimos es que tiene que abandonar el pecado, ¿verdad? Aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, aceptar que Jesús, a través de su sacrificio, de su sangre, ha perdonado sus pecados, sus transgresiones, y que tiene que vivir una vida diferente, ¿verdad? Ahora, hace unos días compartí un escrito donde decía que si entre nosotros todavía nos tenemos que hacer un llamado a no pecar, quiere decir que no hemos avanzado. Si todavía tenemos que decirnos entre nosotros recomendaciones para no fornicar, recomendaciones para no mentir, recomendaciones para no levantar falsos testimonios, recomendaciones para no asesinar en nuestro corazón o físicamente a nuestro semejante, bueno, evidentemente todavía no hemos crecido, no hemos madurado. Sin embargo, yo creo que estamos en condiciones, ustedes y yo por supuesto, de pasar a una etapa siguiente. Y lo digo una vez más, si después de años de evangelio que tienen cada uno de ustedes, todavía debemos estar diciendo que tienen que abandonar el pecado, bueno, tomen cartas en el asunto y a partir de hoy cambien. Porque en algún momento hay que avanzar. En algún momento es necesario dar un paso adelante. No se puede seguir toda la vida con la misma cantinela. En algún momento hay que avanzar. Por supuesto que no estoy diciendo con esto que hay que empezar a pecar. Lo que estoy diciendo es que ese fundamento de no pecar se establece en una primera etapa. Si después de años y enseñanzas es necesario seguir llamando la atención de las personas para que abandonen el pecado, bueno, esto nos muestra que no se está avanzando. Es triste observar personas que conocen el Evangelio hace décadas y siguen en las mismas actitudes. Personas a las cuales hay que estar llamando al arrepentimiento a cada rato. Si alguien no ha abandonado la práctica del pecado, me estoy refiriendo a personas que tienen años, ¿sí?, en el Evangelio. Si no abandonaron la práctica del pecado, hay que decirle y que entienda que su tiempo está por expirar, que su tiempo se acaba. Porque, sea porque viene el Señor a rescatar a su pueblo, o sea porque nadie tiene la vida comprada, hay un momento en que la oportunidad de dejar la vida mediocre de pecado se termina. Quiero que se entienda.
estamos en un momento en el cual es necesario que pasemos a otra etapa. Si entre nosotros, los que estamos aquí, todavía tenemos que estar haciéndonos un llamado a dejar de pecar, bueno, ese llamado se termina hoy. Hoy es necesario que se deje esa vida mediocre, que se termine. ¿Por qué? Por lo que dije recién. Porque el tiempo está por expirar, se acaba, se termina. Sea porque la venida del Señor está cerca para rescatar a su pueblo, o sea porque nadie tiene la vida comprada. Entonces, si hay alguien que luego de años en el Evangelio, de haber pasado por las aguas del bautismo, de haber escuchado predicaciones, de que se le haya impuesto manos, de que ha escuchado hablar en lenguas y que quizás también él habla en lenguas o tiene dones que se manifiestan, si después de todo eso todavía hay que seguirle diciendo que deje la vida de pecado, bueno, que le sirva esto de advertencia. Se terminó el tiempo. Esto es una etapa que se ha terminado. Para la mayoría de aquellos que tienen años caminando en el Evangelio, considere que la etapa en la cual debía abandonar el pecado se terminó. Si no lo abandonó, si no lo abandona esta noche, el tiempo se terminó. Entonces, si se ha terminado la etapa en la cual debía abandonarse el pecado, y repito, no estoy diciendo que ahora se empiece a pecar, estoy diciendo que como etapa se terminó. La idea es que no se peque más, ¿sí? Si se ha pasado esa etapa, entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, en esto es interesante traer a la memoria, con la propia experiencia y las palabras de nuestro Señor Yeshua, lo que sigue a esa etapa de haber abandonado el pecado. Recuerden cuando Yeshua dice, sencillamente, toma tu cruz y sígueme. Ya en otro tiempo expliqué que el transformarnos en hijos de Dios no es algo que ocurra de un día para el otro, es un proceso. Ahora, se puede pensar en cualquier proceso que conozcamos, por ejemplo, el proceso de cocinar alimentos. ¿Cómo se cocinan alimentos? Bueno, se preparan los utensilios, los alimentos que se van a cocinar, se prepara el fuego, se prepara la cacerola, etcétera. Se cortan los vegetales, se coloca agua en una cacerola, se salan y se cocinan. Por supuesto que todo esto requiere de un tiempo determinado y requiere el fuego justo. De igual manera, el transformarnos en hijos de Dios constituye todo un proceso. Este proceso comienza con estas etapas que describí tantas veces con muchos detalles y que pueden comenzar, por supuesto, reconociéndose como pecadores y reconociendo la realidad física y espiritual de ser parte de la casa de Israel que fue perdida entre las naciones. Cuando la mayoría de las personas, de ustedes, estaban en el cristianismo, habían aprendido que no debían pecar y que Jesús había entregado su vida, ¿verdad?, por los pecados, por las transgresiones, que a través de su sangre había dado redención. Y cuando accedieron a este conocimiento nuevo de las Escrituras, accedieron a la idea de que eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel entre las naciones. Bueno, eso fue una primera etapa. Y de hecho, por ejemplo, todo esto es lo que está explicado en la fe del Nazareno. Pero esto, como les dije, fue una primera etapa. Ya lo saben. Ya está. Ya tienen el fundamento de abandonar las obras muertas, ya está el fundamento de haber pasado por las aguas del bautismo, ya está el fundamento de que Yeshua entregó su vida por las transgresiones, ya está el fundamento de que en Él tenemos redención del pecado, ya está todo eso. Ya está el fundamento de saber que se es de la casa de Israel, ya está el fundamento de saber que el Señor va a rescatar a su pueblo, todo ese fundamento ya está. Y si alguien lo quiere refrescar, lo tiene en la fe del Nazareno y obviamente lo tiene en las Sagradas Escrituras. Pero esto, como digo, fue una primera etapa. Si nos quedamos en ello, nos estancamos y como el agua estancada, nos corrompemos, nos pudrimos. Una vez que nos hemos reconocido
como esos nazarenos, como esa casa de Israel, es preciso avanzar a una siguiente etapa. Si se me permite, a esta etapa la llamo el camino del nazareno. Esta nueva etapa da respuesta a un interrogante que toda persona sincera se hace, se formula. ¿Y cuál es? Cuando se dice, bueno, ya sé, soy parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, fui encontrado, ¿y ahora qué hago? Nos encontramos como nazarenos en el momento de poder brindar al mundo una respuesta que todavía no ha recibido, una respuesta a la falta de vida que tiene el mundo, una respuesta a la decadencia del ser humano, una respuesta precisamente a la falta de respuestas. Esta nueva etapa, que como les dije me permito llamarla el camino del nazareno, tiene varios pasos, pero obviamente un comienzo necesario, ¿sí? El primer paso es el reconocimiento del grandioso regalo que con la vida misma Yahweh nos dio. Así como la fe del nazareno tenía una primera etapa, que era la teshuvá, el arrepentimiento, reconocer los pecadores y abandonar el pecado, y todo eso que sabemos, que dije que es la primera etapa. Esta nueva etapa del camino del nazareno comienza cuando se reconoce el grandioso regalo que con la vida misma Yahweh nos dio. Porque es a través de la vida que nos toca vivir que tenemos todo lo necesario para el desarrollo completo de nuestra vida como hijos de Dios. Y acá sí les pido que me vayan siguiendo con atención. Permítame que repita esto. El primer paso de esta nueva etapa del camino del Nazareno es el reconocimiento del grandioso regalo que con la misma vida Yahweh nos ha dado. ¿Por qué? Porque es a través de la vida que nos toca vivir que tenemos todo lo necesario para el desarrollo completo de nuestra vida como hijos de Dios. Piensen en lo siguiente. ¿Cuál es la herramienta más grande que Dios nos ha dado para desarrollarnos? Pensemos en esto. Todos somos diferentes. Tenemos diferentes historias. En este momento tenemos un pastor que trabajó en un frigorífico, tenemos a un mecánico que fue 2 veces campeón de automovilismo de su país, tenemos a un exitoso abogado, tenemos a madres, tenemos a padres de familia, tenemos a algún desocupado, tenemos diferentes historias, diferentes deseos. Hay algunos que desean determinadas cosas, otros que desean otras. Algunos que tienen determinados dones, hay quien habla en lenguas, hay quien profetiza, hay quien tiene don de sanidad y no lo sabe. Tenemos diferentes rostros, hay algunos más lindos, menos lindos, hay algunos más grandes, otros más jóvenes. Tenemos diferentes trabajos, etc. Todos somos diferentes. ¿Y por qué tenemos todo diferente y somos todos diferentes? Porque cada persona es un individuo, único e irrepetible. Una historia única. Y cada historia personal, cada historia particular, contiene todo lo necesario para desarrollarnos completamente. Lo que necesito para mi desarrollo personal no es la vida que tiene mi hermano que es mecánico y corredor. Lo que necesito para mi desarrollo personal no es la vida del pastor que se jubiló trabajando en un frigorífico. Lo que necesito para mi desarrollo personal no es la vida de la hermana que atendió hace un tiempo a su yerno que tuvo una ACV. Lo que necesito para mi desarrollo personal no es la vida privada de mi hermano o de mi hermana. Esa vida me sirve, me ayuda, me enseña. Pero mi desarrollo personal se hace pleno con la vida que Yahweh me ha dado a mí. Miren, pensemos por un instante en una verdad bíblica que también incluso los filósofos mundanos descubrieron. Todos los seres humanos
tienen potencialidades, ¿sí? Únicas y diferentes para cada uno. Todos tienen habilidades únicas y diferentes para cada uno. Esas potencialidades, o sea, lo que podemos, todo lo que podemos llegar a ser, son lo que desarrollamos en mayor o menor medida en nuestras vidas. Y ahí está la infinita misericordia del Creador, que Él no solamente nos creó a nosotros, no solamente creó a la persona, sino que también creó al entorno en el cual esa persona se iba a desenvolver. ¿Qué quiero decir con esto? Que Yahweh me pensó no solamente a mí, sino pensó también, por ejemplo, en este país, en la Argentina, en la ciudad donde yo vivo, en las personas con las cuales me relaciono. Me ubicó en una familia, me ubicó en una realidad física. No soy rubio, no me crié siendo rico, no me crié en un pueblo perdido en la montaña, me crié con una historia. Él no me creó solamente a mí, sino que también creó el entorno en el cual yo me iba a desenvolver. Por lo cual, cuando me creó y creó el entorno, la familia, la ciudad, el barrio, la casa en la cual me iba a desenvolver, y como lo hizo con cada uno de nosotros, nos dio a todos lo necesario para qué? Para desarrollarnos completamente, física y espiritualmente. Miren, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La mayoría de las personas entienden esto solamente de una forma. Lo entienden como que hay que dar gracias porque la voluntad de Dios es que se dé gracias. Bueno, esa es una pequeña aproximación a lo que dice el versículo. Repito, voy a leer el versículo de nuevo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Yeshua, en Cristo Jesús. La mayoría piensan que hay que dar gracias porque esa es la voluntad de Dios, que se dé gracias. Bueno, eso es una primera aproximación al versículo. Vamos a profundizar en lo que este versículo nos transmite. No se los voy a decir en griego, aunque realmente si conocieran el griego en el cual esto fue escrito, porque esto fue escrito en griego por Pablo, para un público que lo leía en griego, y realmente el idioma ese es muy rico, pero bueno, es algo que no todo el mundo tiene a su alcance, por supuesto, pero se nos ha dado en castellano. Entonces vamos a buscar ahondar un poquito en este versículo. Para poder entender la tremenda importancia de este versículo hay que partir de una base. Creer que Dios nos ama de una forma inmensa, una forma que no tiene medida y cuya prueba es que entregó a su Hijo por nosotros. Lo primero que tenemos que cuestionarnos es si realmente creemos esto. Repito, Dios nos ama de una forma inmensa, que no tiene medida, y la prueba está en que entregó a su Hijo único por nosotros. Lo primero que tenemos que cuestionarnos es si realmente creemos esto. Si creemos esto, entonces podemos entender que a partir de esa realidad, Dios evidentemente quiere lo mejor para nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. Y todo aquello que se nos presenta solamente puede ser producto de su infinito amor y misericordia. Algo más. ¿Hay algo que pueda escapar a la voluntad de Dios? ¿Hay algo que no pueda estar en su control? Por supuesto que no. Entonces, todo aquello que le acontece, que le sucede al ser humano y en el mundo, tiene el condimento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el versículo? Que puesto que sabemos que Dios nos ama con un amor sin límites,
y que como todas las cosas están sujetas a su voluntad, entonces lo que ocurre solo puede ser explicado por su inmenso amor. Entonces, como todo lo que ocurre, todo aquello que es su voluntad, ocurre por su amor, es por eso que tenemos que ser agradecidos. Demos gracias en todas las cosas, porque lo que nos ocurre es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tengan el versículo a mano, 1 de Tesalonicenses 5:18. Lo voy a parafrasear nuevamente. Demos gracias en todas las cosas que nos ocurren. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto el mundo, ha puesto nuestra familia, ha puesto nuestra realidad, ha puesto nuestros trabajos, ha puesto las calles, ha puesto la comida, ha puesto la casa, todo para que podamos crecer espiritualmente. Porque esa es su voluntad. ¿Y es su voluntad a través de qué? A través de Cristo Yeshua, a través del Mesías, para que nosotros podamos desarrollarnos plenamente. Entonces, ¿cómo comienza el camino del Nazareno? Reconociendo la voluntad suprema de Dios en nuestras vidas. Y como reconocemos la voluntad de Dios suprema en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es dar gracias. Entonces, así como en algún momento se nos dijo que teníamos que comenzar por dejar el pecado atrás, pensemos que ese fundamento ya está dado. Así como se nos dijo que teníamos que bautizarnos, pasar por las aguas, simbolizando morir una vida antigua, eso ya lo hicimos, ya está. Así como se nos dijo que teníamos que guardar las muedim, las santas convocaciones, ya lo estamos haciendo. Así como se nos dijo que teníamos que leer y creer las Escrituras, ya lo estamos haciendo. Pasemos entonces a esta siguiente etapa, dar gracias en todo. Mi recomendación para comenzar esta nueva etapa del camino del Nazareno es que cada uno de nosotros, esta noche, mañana, cuando llegue la oportunidad, comience a dar gracias. Hasta dar gracias por el vaso de agua que va a tomar. Dar gracias porque pudo escuchar un mensaje de parte de Dios. Dar gracias porque hay versículos. Dar gracias porque se está vivo. Dar gracias porque está vivo el ser amado. Dar gracias porque tal vez se ha perdido algún ser querido, algún ser amado. Pero podemos dar gracias de saber que en su infinita misericordia y bondad, Él va a permitir que nos volvamos a encontrar. Dar gracias en que mañana tenemos otro día. Dar gracias en que el infarto no fue un infarto. Dar gracias en que la operación salió bien. Dar gracias que el medicamento al nene le está funcionando. Dar gracias en que tengo un techo que me está cobijando. Dar gracias en que voy a ser abuelo. Dar gracias en que ya soy abuela. Dar gracias de que tengo hijos. Dar gracias de que en algún momento me voy a encontrar con aquella persona que amé. Dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se ha expresado a través de todas esas cosas que me han ocurrido, que me ocurren y que me van a ocurrir. Y que todas ellas son para nuestro crecimiento y desarrollo en Cristo Jesús. Dar gracias en definitiva, porque ahí comienza el camino del Nazareno.